Pueden sentarse, hermanos. 230, ya estoy resuelto. Ya estoy resuelto, ya no me demoro, quiero ir al Salvador. Cosas sublimes, cosas más nobles, son las que busco. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y salva, yo me río a Él. Ya estoy resuelto a ir con mi Cristo, dejando todo mal. Él es la vida, también el camino, su palabra es verdad. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y salva, yo me río a Él. Ya estoy resuelto a seguir a mi Cristo, fiel siempre por doquier. Oír su palabra, hacer lo que manda, Él es el buen pastor. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y salva, yo me río a Él. Ya estoy resuelto a entrar en su reino, dejando el mundo atrás. Uno se pone, otros se burlan, pero yo entraré. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y salva, yo me río a Él. Gracias. 233. Qué hermoso el cielo ha de ser. 233. Existe un lugar en el cielo, lugar para ti, para mí. Verdades divinas nos dicen, qué hermoso el cielo ha de ser. Qué hermoso el cielo ha de ser. Hogar de los hijos de Dios.
Ya cuando comienzan esos tipos de eventos, ¿verdad? Uno se siente ya viejito, ¿verdad? Todos los que estaban ahí, todos los que se pararon ahí a decir la historia, ¿verdad? Ya muy apenas podían caminar, unos caminaban con walker hasta el púlpito, ¿verdad? Cuando me paré yo le dije, pues yo, gracias a Dios, le doy a Dios, ¿verdad? Que soy el joven. Tengo 73 años, pero estoy joven. Le dije, pero pues es bueno, ¿verdad? Mirar hermanos que uno conoció cuando tenían pelo negro y ahora puras cabezas blancas. Pero tuvimos un buen tiempo, hermano. Sorry, técnicos. Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1 al 5. Antes de entrar a Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 al 5, hermanos, quiero dar un breve resumen de los sellos, ¿ok? Para todos ustedes quienes ya hemos estado estudiando esto. Primeramente miramos nosotros que los primeros 4 sellos se encuentran en Apocalipsis capítulo 6, versículo que del 1 al 4, me parece, y que son concerniente a los el primer caballo blanco, el segundo caballo, el bermejo, ¿verdad? El tercer caballo, el negro, y el cuarto, ¿verdad? Amarillo. Y miramos nosotros que aquí cuando se empieza, y recuerden que el que fue digno de abrir los sellos es Jesucristo, porque Él fue el único que se encontró digno de abrir esto. Y miramos que durante estos 6, ¿verdad? Primeramente se habla de la promulgación del Evangelio. El primer caballo representa a Jesucristo. Segundo, ¿verdad? La persecución hacia el cristiano por causa del Evangelio. El tercero, ¿verdad? Miramos que es el sufrimiento. El sufrimiento del cristiano, concerniente a que él fue firme en lo que creyó. Y él no se movió de su postura y por lo tanto vino a sufrir. Como hoy en día ya hablamos de esto, ¿verdad? Y el caballo amarillo, pues ya es concerniente, ¿verdad? La muerte. Los mártires, ¿verdad? Aquellos que murieron. Recuerde que cuando usted se pone firme en la enseñanza de la Biblia, hermanos, en lo que la Biblia nos enseña, pues va a sufrir. Porque Jesucristo jamás le ha prometido a usted que va a haber tranquilidad en su vida si acaso usted es firme en lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, Jesucristo le ha prometido una paz y una tranquilidad, la cual el mundo no ofrece. Pero estamos hablando de algo diferente. Esto se mira en Juan capítulo 14, versículo 27. Pero luego, después de esto, ¿verdad? Miramos nosotros el quinto sello. Y esto lo miramos en Apocalipsis capítulo 9, versículo, es del 1 al 8. Ok. Del 9 al 10. Del quinto sello, del 9 al 10. Y miramos nosotros que aquí están las almas de los que han entregado su vida a Cristo. Ok. Y claro, ¿verdad? Que esto nos viene a indicar que murieron por causa de ponerse en firme
en pie de que ellos iban a hacer lo que Dios les dijo y sufrieron. Pero luego miramos nosotros que viene el sexto sello, ¿verdad? Y el sexto sello, Apocalipsis 6, del 11 hasta el 17, miramos ya un juicio. Un juicio declarado por Dios que había de venir sobre, este juicio no es el final, sino que es sobre Roma. Pero antes de venir este juicio sobre Roma, se hace la pregunta, ¿quiénes sostendrán esto? Es decir, lo que habrá de venir. Y esto lo miramos en el versículo 17. Por lo tanto, para que Dios conteste esta pregunta, viene un interludio, ¿verdad? Y este es el capítulo 7, del 1 hasta el final de este capítulo. Y miramos nosotros que primeramente los 144,000 y segundo, ¿verdad?, la gran multitud. Ok, esto es del 1 al 8 y este es del 7, del 9 en adelante. Y claro que este interludio, ¿verdad?, simplemente quiere decir la iglesia de Cristo, los fieles en Cristo Jesús. Porque recuerde que en los 144,000 se encuentran en la tierra, por lo tanto uno puede escribir esto como la iglesia militante, ¿verdad? Y esta la iglesia gloriosa. Se encuentran en la tierra, se encuentran ante el trono de Dios y ya pasando por todo lo demás. Y todo esto para contestar esta pregunta. Se detuvo. Y luego ahora viene el sexto sello, que es Apocalipsis 8, del 1 al 5. Quinto, sexto. Pero este es el juicio sobre Roma, no es sobre el juicio final. Y les quise traer esto, ¿verdad?, para que no perdamos el enfoque en donde estamos, porque tuvimos tiempo aquí en el interludio, ¿verdad?, mirando lo que estaba sucediendo. Se refiere a la iglesia militante, es decir, la iglesia todavía luchando, proclamando el evangelio, pasando por persecución, y ya la gran multitud, el mismo grupo, la iglesia, ya ante el trono, ante Dios. Y ahora viene el sexto sello. Y en el sexto sello, simultáneamente, ¿verdad?, se va a tocar la primera trompeta. Ya entramos en las trompetas, las 7 trompetas. ¿Pregunta o comentario de esto? Bien, ok. Muy bien. Si están tomando nota, hermanos, saquen su teléfono porque se me acaba el tiempo, se me acaba el espacio, se me acaba todo. Ok. Ahora entonces llegamos al capítulo, el sello 7, ¿verdad? Así lo vamos a poner. Apocalipsis del 1 al 5. Y miramos nosotros entonces que en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y recuerden que todo esto es lenguaje figurativo, hermanos. ¿Qué tanto es una media hora en lenguaje figurativo? No lo sé. Pero recuerden que hasta este momento había visto mucho ruido, ¿verdad? Primeramente en Apocalipsis capítulo, capítulo 6 y versículo 4, miramos nosotros, primeramente 4, ¿verdad? Miramos nosotros versículo 5, dice, y del trono salía relámpagos y truenos. Solo que miramos eso.
Y luego miramos el versículo 11. Señor, digno eres de recibir gloria y la honra y el poder, porque tú creaste las cosas por la voluntad, por tu voluntad existen y fueron. Y estos miramos nosotros que eran los 4 seres vivientes. ¿Y qué es lo que hacían los 4 seres vivientes cada día? Proclamaban y decían, santo, santo, santo. 3 veces santos. Y aparte de esto, ¿verdad? Estaba el ruido de los ángeles que andaban, iban y venían, ¿verdad? Porque eran enviados por Dios. Y por último, miramos nosotros el ruido de las almas que habían dado su vida por la causa de Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10. Solo que había bastante ruido hasta este punto. Y cuando ya entonces viene ya abrir el 7º sello, dice que hubo este silencio por una media hora. Y este silencio viene a indicar, hermanos, que ya va a haber un cambio. Recuerden ustedes en el libro de Habacuc, parece que es Habacuc, capítulo que es 2, y también hay un canto que entonamos, ¿verdad? Sobre esto. Pero en Habacuc, capítulo 2 y versículo 20, considere pues lo que dice la palabra de Dios. Creo que es Habacuc 2:20. A lo mejor estoy equivocado. Habacuc 2:20 dice la palabra de Dios. Mas Jehová está en su santo templo. Callen delante de él toda la tierra. Calle delante de él toda la tierra. Y cuando leemos esta frase, ¿verdad? Es que ya Dios ha hecho su determinación para ejecutar el juicio, para ejecutar su voluntad sobre aquellos quienes han constantemente perseguido y maltratado a sus hijos. Sus hijos ya han sido sellados, sus hijos ya han sido preparados, y la nación pagana continúa haciendo sus destrucciones, así como lo fue los asirios, así como lo fueron los babilonios, así como lo fueron los egipcios, y ahora miramos también concerniente, bueno, también los meros persas, Alejandro el Grande, Daniel capítulo 8 habla de todo esto. Pero ahora miramos el imperio, ¿verdad?, romano, que también está haciendo lo mismo con sus santos. Y recuerden que todo esto no es nada nuevo, hermanos. En Daniel capítulo 7, y parece que son los versículos del 21 en adelante, ya se está profetizando de la manera en cómo el imperio romano iba a actuar en contra de los escogidos de Dios. Y cómo este emperador Domiciano, que en ese tiempo no se menciona su nombre, pero se da descripción de quién posiblemente pueda ser. Y esta descripción es la misma que se usa en Apocalipsis capítulo 17 y también capítulo 13, que se refiere a Domiciano. Y miramos nosotros entonces que ya está Dios listo, preparado para ejecutar juicio contra tal emperador. Y esto es lo que miramos nosotros aquí en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, que ya va a haber un cambio. ¿Okay? Y el versículo 2 dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante o ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Ya comienzan a introducir las trompetas. Miramos nosotros que ya hemos estudiado un poco concerniente a las categorías de los ángeles. Entre los ángeles se encuentran los ángeles que solamente son ángeles, aquellos los cuales están ante el trono de Dios, listos para ejecutar cualquier mensaje o evento que Dios tenga disponible. Esto lo leemos en Lucas capítulo 1, versículo que es 19. Y también miramos nosotros en Salmo 148, miramos nosotros que Dios ha creado sus ángeles para ejecutar el mensaje de Jehová Dios a la tierra, o etcétera, ¿verdad? En cualquier evento.
También lo vemos en Hebreos capítulo 1 y versículo 14. Solo que existen los ángeles, pero también vemos nosotros que se encuentran los querubines. Los querubines son aquellos quienes vienen a proteger. Vienen a proteger, protegen a Dios. ¿Quiénes son los que estaban en el arca? ¿A quién eran los que habían designado? Eran los querubines, ¿verdad? Que estaban cuidando la mesa o la tabla de propiciación, ¿verdad? Los querubines. Y usted puede leer los querubines en el Antiguo Testamento concerniente a lo que ellos hicieron, pero también le puede leer sobre los serafines. Los serafines eran un poquito más agresivos, como que ellos estaban listos, ¿verdad?, para la pelea, para confrontar, igual como los arcángeles. Usted recuerda en Daniel capítulo 10, versículo 21, se le dice a Daniel, el ángel, que lo va a dejar porque tiene que ir a hacer guerra con el príncipe de Persia. Fueron los ángeles que eran agresivos, los ángeles de guerra. Ahora, digo todo esto porque aquí no simplemente dice la palabra ángeles. ¿Quiénes son estos ángeles? No lo sabemos. Pero sabemos que son ángeles que están a la disposición de Dios, que ellos son los que van a traer lo que las 7 trompetas vengan a declarar. ¿Ok? Y se les dieron 7 trompetas. La trompeta, hermanos, en el Antiguo Testamento se usaba, número 1, para reunir al pueblo de Dios en cierto lugar. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, se usaba la trompeta para reunir al pueblo de Dios. Y allí en donde el pueblo de Dios se reunían, entonces ya se dividían en su respectiva formación, que usted lee en el libro de Números. Usted recuerda bien que en el Antiguo Testamento se ponía el tabernáculo en el medio, y recuerden que el tabernáculo era responsabilidad de las tribus de Leví, pero había 3 tribus aquí, 3 tribus aquí, 3 tribus aquí y 3 tribus aquí. Bueno, esta formación, según el libro de Números, era cuando se tocaba la trompeta, entonces todos se detenían y ahí tenían que establecer el tabernáculo. Claro, recuerda que aquí estaba el altar y aquí estaba el arco, ¿verdad? Se establecía el tabernáculo, se ponía, y luego todas las tribus se juntaban alrededor de ella. Y esto era cuando la luz o la nube de luz se detenía, y entonces es cuando ya los responsables tocaban la trompeta y era para reunirse. La trompeta se usaba de esa manera. También la trompeta se usaba para poder hacer un llamamiento eminente en contra del pueblo de Dios. Noten lo que dice Jeremías capítulo 4 y versículos 5 y 6. Jeremías capítulo 4 y versículos 5 y 6 dice la palabra de Dios lo siguiente. Jeremías capítulo 4 versículos 5 y 6 dice: anunciar en Judá y proclamar en Jerusalén y decir, tocar trompeta en la tierra, pregonar, juntados y decir, reunidos, y entremos en las ciudades fortificadas, alzar banderas en Sión, huir, no detengáis, porque yo hago venir el mal del norte y quebrantamiento grande. Ahora, sabemos bien, por lo que estamos estudiando en los miércoles por la tarde, que aquí se está refiriendo a Nabucodonosor. A la gente del norte, a Babilonia. Y iba a venir en contra de Judá, porque Judá, como ya bien lo hemos estudiado, era un pueblo infiel, era un pueblo desobediente.
un pueblo que no se había sometido a los preceptos y mandamientos de Dios. Pero el punto que quiero apuntar aquí, ¿verdad?, es que se tocó la trompeta, porque había un peligro eminente. Y se toca la trompeta para que vengan ellos a juntarse y esperar eso que había de venir. Y claro que el pueblo de Dios no iba a poder en contra de ellos, porque todo esto era parte de Dios. Dios es el que había llamado a Nabucodonosor, a su siervo. Recuerdan en Jeremías capítulo 25, versículos 11 en adelante, ahí es en donde miramos nosotros eso. Solo que la trompeta se usaba para que se reunieran, es decir, descansar de sus viajes, para que así se hiciera lo que se tenía que hacer en el tabernáculo. Pero también se usaba la trompeta para avisar un peligro eminente. La trompeta también se usaba para declarar eventos de parte de Dios, es decir, eventos divinos que Dios había de manifestar. Por ejemplo, cuando Jesucristo regrese por segunda vez a este mundo, ¿qué es lo que va a suceder? Trompeta, la trompeta. Y esta trompeta va a ser para anunciar la venida de Jesucristo. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, leemos nosotros concerniente, regresando a la ilustración que usamos de Babilonia. Esto era un evento divino que Dios había ya puesto en vigor para que así viniese la destrucción de Judá. Y se usa la trompeta para anunciar este evento. Solo que la trompeta no solamente se usó para reunirse, se usó también para avisar un peligro eminente, pero se usó también para avisar los eventos divinos, es decir, lo que Dios había de traer. Entonces, cuando leemos nosotros Apocalipsis capítulo 8 y versículo 2, cuando dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Aquí se está usando en el sentido de que es un evento divino que habrá de venir. Y el evento divino que va a venir, pues cada trompeta va a describir parte de ese evento. Es todo lo que está diciendo. Otra cosa interesante que miramos aquí son el número 7. Recuerden, estamos hablando o estamos estudiando lenguaje figurativo. Y el 7, como ya hemos dicho, ¿verdad?, se refiere a un número completo, a una perfección. Por ejemplo, cuando vamos nosotros a Apocalipsis capítulo que es 4 y 5, en donde vemos nosotros que habla de los 7 espíritus. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Y del trono salía relámpagos y truenos y voces, y delante del trono, estoy leyendo Apocalipsis 4, 5, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Es decir, el fuego aquí viene a representar una perfección de la palabra de Dios. Salmos 19, y que es versículo 7, note lo que dice concerniente a la palabra de Dios. Salmos 19 y versículo 7. Déjenme buscarlo. Quizás ustedes ya lo tengan. Salmos 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Y claro que tenemos nosotros otros versículos en donde nos enseña que la palabra del Señor es perfecta. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. La palabra de Dios es perfecta. Que es Malaquías capítulo 3 y versículo 6.
lo que Dios ha dicho es perfecto. Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva que desciende de arriba, del cielo, es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Y si es perfecta, entonces el trabajo de ella es de perfeccionar al ser humano. Y es lo que dice el versículo 17. Toda palabra, versículo 16, toda palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para corregir, para redarguir, para instruir en toda justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Solo que cuando habla de los 7 versículos, Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, 7 lámparas de fuego es concerniente a la perfección de la palabra, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios se refiere a la perfección del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es divino, es parte de la deidad. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Son 3 los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. El Espíritu es el que conoce la mente de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10. ¿Quién conoce la mente de Dios si no es el Espíritu de Dios? Así como el Espíritu del hombre conoce la mente del hombre. El Espíritu Santo es Dios. Esto lo declara Hechos capítulo 5 y versículo del 1 en adelante. Cuando Pedro le dice, ¿verdad? Que no ha mentido a hombres, sino que ha mentido al Espíritu Santo. Pero más adelante dice que ha mentido a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Solo que a eso se refiere, ¿verdad? La perfección del Espíritu. Y luego dice, y delante del trono, ¿verdad? Habían también, pues 7 ojos. Y habían, otras cosas que menciona el número 7. Los 7 sellos que estamos viendo es el perfecto plan de Dios que se está desarrollando. Recuerden que empieza todo con quién es digno de abrir este libro. Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. ¿Quién es digno de abrir este libro? Es Jesucristo. Jesucristo es el perfecto. Y entonces los 7 sellos es la perfección del mensaje del Evangelio que Jesucristo viene a proclamar. Solo que todo esto, hermano, miramos nosotros que el número 7 se refiere a la perfección. Y luego dice, ya me queda un poquito de tiempo, luego dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Muchos han dicho que este ángel se refiere a Jesucristo. Jesucristo no es un ángel. Contrario a lo que diga el ser humano, Jesucristo no es un ángel. Si la palabra ángel se refiere a un enviado o mensajero, entonces se está usando correctamente, porque Jesucristo sí es el que vino a proclamar la doctrina de su Padre. Miramos nosotros en Juan capítulo 7, versículo 15 en adelante, dice, mi doctrina no es la mía, sino que es de mi Padre. Él es el que viene a proclamar la doctrina de su Padre. Pero este ángel no es Jesucristo. No es Jesucristo. Jesucristo nunca se ha referido a un ángel. ¿Okay? Y luego dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Este altar tampoco es el mismo altar del cual habla Apocalipsis capítulo 6 y versículos 9 y 10. En donde se encontraban las almas debajo del altar. Este altar es el altar en donde se quemaba el incienso, otra vez, regresando al tabernáculo del Antiguo Testamento. Aquí está el altar que se sacrificaban, el barco, ¿verdad? Y aquí está el lugar santísimo y el lugar santo. Aquí estaba la mesa de los panes. Aquí estaba el candelabro y aquí así estaba este altar de incienso. Aquí estaba el arca de Jehová.
El lugar santísimo y el lugar santo se refiere a este altar. Aquí se ponía fuego y de aquí se sacaban las brasas para poner en el incensario. Y ahí entonces se venía a demostrar un puño de especias aromáticas que traba como un fuego, ¿verdad? O como un humo. Yo sé bien que ustedes han visto, ¿verdad? En algunas sectas que ahí lo traen, ¿verdad? Y puro fuego, puro humo. Pero esto es lo que se hacía ahí. Y recuerden que cuando el sacerdote entraba aquí a este lugar, y cuando usted lee Levítico capítulo 16 se da cuenta que era el día de expiación. Tenía que entrar con sangre porque se rociaba sangre en los 4 puntos, pero también tenía que entrar con el incensario y se llenaba todo esto de humo. Usted puede leer Levítico capítulo 6, versículo 12, puede leer Éxodo capítulo 30, donde habla del incensario, del altar y todo eso. Todo eso lo puede encontrar en el Antiguo Testamento. Y también miramos nosotros que en el libro de Hebreos capítulo 9 y versículo, me parece que el 4 en adelante, habla también de todo esto. Solo que a ese altar se refiere, ¿ok? No se refiere al mismo del capítulo 6. Con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo, y a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Recuerden que ahora ya están todavía las oraciones de las almas de aquellos que han sido puestos a muerte por la causa de Cristo. Y cuando ya se ve el humo, que es las oraciones de los santos, aquí mismo lo dice, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, dice que todo esto eran las oraciones de los santos. Recuerden el lenguaje figurativo. Están orando los santos. Le están pidiendo a Dios, Señor, ya que se termine todo esto, que se acabe todo esto, que haya paz en las iglesias, que haya paz en todo. Y a esto es lo que se está refiriendo. Y claro, ¿verdad? Que todo esto, para que así entonces ya empiece las tocadas de las trompetas. Y claro, versículos 4 y 5, ¿verdad? Nos está dando a entender eso. Y note lo que dice, y el ángel, versículo 5, Apocalipsis 8, 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Ya empieza los eventos divinos de parte de Dios. Y esto es lo que vamos a ver en las trompetas. ¿Pregunta o comentario? Aquí en el principio, ¿verdad? En Génesis 2:3 dice, hablando del 7, ¿verdad? Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando empieza el versículo dice, y bendijo Dios el día séptimo. Así es. Sino que desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, desde Génesis hasta el término de la ley. Sí. Porque el día, si usted hablara con un adventista, ¿verdad? Le dijera, amén, hermano. Porque el día sábado, ¿verdad? Fue terminado cuando la ley fue crucificada en la cruz. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice la Biblia en Colosenses capítulo 2 y versículo 14. Note lo que dice Colosenses capítulo 2 y versículo 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolos de en medio y clavándolos en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Punto. Fue quitado. Y claro que el día de reposo, ¿verdad?, fue únicamente para el pueblo judío. Pero sí, el séptimo día
porque Dios hizo su obra completa, perfecta, en los 6 días que Él hizo. Génesis capítulo 1, versículo 21 dice, y todo lo que Dios creó era ¿qué? Bueno. Y el séptimo día entonces lo apartó para descansar. Para descansar. Y este es lo que el pueblo de Dios hizo para descansar. Y claro, ya cuando entramos al Nuevo Testamento, ¿verdad? El día importante para el cristiano es el domingo. Y esto ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento en Levítico capítulo 23 y versículo 14 y 15. En el día 50, que es el día de Pentecostés, el nuevo grano se habrá de ofrecer ¿a quién? A Jehová Dios. Y esto es lo que miramos en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Pero gracias, hermano. ¿Aurora? También vemos el ejemplo que también vemos de que se usaron las trompetas cuando se quitó la paredes de Jericó, ¿no? ¿Cómo? El evento que se usaron las trompetas también en el evento de Jericó, Sí. se tomaron las paredes. Y eso se le puede atribuir a un evento divino, porque Jehová Dios le había dicho a Josué, ¿verdad? Que era lo que hiciera y que era lo que iba a pasar con el pueblo. El pueblo de Jericó pensaba que nadie lo podía destruir, pero Dios sí lo destruyó. Hermano Víctor. Sí, en primera Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mano, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Así luego es. nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube. Así es. Diga el Señor en el aire. Y ahí se usa de una manera, ¿verdad? Anunciando evento divino, que Jesucristo habrá de venir. ¿Ok? ¿Alguien más? Hermano Domingo. Bueno, esto habla de los incensarios y todo esto, que los ángeles lo traían al tabernáculo, ¿verdad? Sí. Aquí lo que digo es que todavía en el catolicismo hacen esto, pero nomás lo hacen y ni siquiera explican por qué lo están haciendo o por qué lo hacen, Ujú. pero todavía lo traen hasta hoy. Pero esto era cuando existía el tabernáculo. Ujú. Bueno, recuerden que ya estamos viendo lo que está sucediendo en el cielo. ¿Por qué? ¿Cuándo se iba a quitar esto? Cuando Jesucristo se sentara en su trono. Hebreos capítulo 10 habla eso. Y ahora en vez de ver los sacerdotes haciendo todo esto, ¿a quién estamos viendo? A los ángeles. Porque los ángeles son los ministros de Jehová. En otras palabras, ahora el lugar santísimo, ¿verdad? Usted y yo como cristianos tenemos acceso directamente a Él. Hebreos capítulo 10 y versículo 20 en adelante. Ya no necesitamos a un mediador. Y como dicen hermanos los católicos, ¿verdad? Tienen a María y luego tienen a diferentes ídolos y luego para llegar a Cristo. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que en 1 Timoteo 2:5, ¿verdad? Que Jesucristo es el único ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres. ¿Y dónde está Cristo? En el trono. Nuestras oraciones llegan directamente al trono. Cristo es el que intercede por nosotros. Romanos 8:34. Y viene, también en Juan habla de eso, ¿verdad? Que viene a interceder. Y entonces aquí, ¿verdad? Tenemos a Jesucristo como abogado. Hijitos míos, no pequéis, pero si pequéis, ¿tendréis a quién? Abogado para con el Padre. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo. 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Hermano, ahí lo que es Hebreos 8:6, ¿verdad? Pero ahora, mucho mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador, ¿verdad? Mejor pacto. Así es. Porque si Así el es. primero ya fuera sido sin defecto, pues no se hubiera procurado lugar para el segundo. Así es. Así es. Gracias, hermano Domingo. por eso. Hermano, un puntito más. Todavía lo siguen haciendo algo parecido, pero están equivocados. ¿Sabes por qué? Porque ahora el pecador ahí va y se descarga con el sacerdote, ¿sí? A él le entrega todos los pecados
y no al Padre. No le piden a Dios perdón por sus pecados que comete el humano, sino que van y se lo dicen al sacerdote. Es parte de lo que están haciendo, pero están mal. Ujú. Porque ya no se le debe decir a un humano, sino a Dios. Sí. Se tienen que poner unos cuentos con Dios. Y recuerde que en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 16, ¿verdad? ¿Qué era lo que el sacerdote primeramente tenía que hacer? Él mismo purificar. Tenía que hacer él sacrificios por sus propios pecados. Eso quiere decir que él no era perfecto. Era un hombre pecador. Y es lo mismo que hoy en día, ¿verdad? Todo hombre es pecador. Romanos capítulo 3, versículo 9 dice que no hay ningún justo en este mundo, porque todos hemos destruido la gloria de Dios, versículo 23. Entonces, ¿qué tiene un pecador exponiendo los pecados a otro pecador? Que no puede hacer nada por él. Nada. Nada. Ninguno de ustedes puede quitar mis pecados, ni yo tampoco puedo quitar los pecados de usted. Los puedo escuchar. Y si acaso yo, pues me gusta el chisme, todo el mundo lo va a saber. Al único que tenemos que confesar nuestros pecados es a Dios. Ya los conoce. Ya los conoce. Antes sí, ya los conoce. Bueno, ahí en Gálatas 6:2 te dice que debes de escuchar al hermano, pero no quiere decir que le vas a limpiarlo de sus pecados que tiene, ni tampoco va a ser salvo ni él ni uno, sino está para ayudarlo, porque así es como uno debe de La oración. La ley de Cristo, ¿me entiendes? Es cumplirla. O sea que uno lo va a ayudar, pero hasta ahí nada más. Pero no quiere decir que está recibiendo lo que él tiene de cargo de pecados y va a quedar libre, sino que lo vas a ayudar espiritual. Sí. Es igual como Lo va a aconsejar. es igual como las oraciones de las almas que están debajo del altar. ¿Están orando por quién? Por los que están en la tierra. Están orando por los que están en la tierra. ¿Quién habrá de pasar por este sufrimiento, verdad? Así nosotros también oramos uno por los otros. Pero recuerde, la respuesta viene de Dios. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que porque yo oro por usted, que ya todo va a estar bien, ¿verdad? Si hay varias cosas que se tienen que hacer. Y eso es el punto que está aclarando. Muy bien, el tiempo ya se me terminó, hermanos, ya hasta te pasó. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a tomar un descanso y luego regresaremos a nuestro pueblo.